Hola, mi nombre es Magdalena Basvilicio y en este video voy a comentar mi artículo Trabajar con casos prácticos en Derecho Internacional Público, una historia de 4 dilemas. Parto de 3 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con el abordaje. El abordaje didáctico se hace desde la teoría del aprendizaje significativo, que tiene como centro al estudiante, y el docente, su rol fundamental es tender puentes cognitivos entre el conocimiento que el estudiante ya posee, las llamadas ideas previas, y el nuevo conocimiento. El foco está puesto en el estudiante. El segundo elemento del que parto es que este tipo de actividad únicamente se puede desarrollar en lo que Bain denomina un entorno para el aprendizaje crítico natural. Esto es, el estudiante debe poder expresarse sin temor a equivocarse e incluso si se equivoca, aprender de esos errores. En tercer lugar, mi punto de partida también es qué llamamos casos prácticos en Derecho Internacional Público, más puntualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Bueno, nosotros no tomamos la idea de caso práctico del método de Harvard. En el método de Harvard generalmente tienen una consigna bastante amplia, una descripción de una situación que puede ser de varias páginas y una serie de preguntas que debe tomarse una decisión porque hay un dilema que resolver. Nosotros lo que tenemos es un enunciado de un párrafo, por ejemplo, y luego una consigna que puede tener diferentes características. Puede ser una consigna general, esto es comenta el caso, o puede ser mucho más específica, vinculada a analice la posición del Estado alfa en relación a las normas internacionales aplicables a la materia, o analice la situación del Estado alfa en relación a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados. Generalmente nosotros proponemos casos que tienen una respuesta única, y si no hay una respuesta única es de muy pocas opciones de respuesta. A su vez se realizan de manera individual y suelen ser breves, suelen tener esa característica de la brevedad en cuanto a la presentación, pero también en cuanto a la respuesta. Bien, entonces con estas ideas en mente, veamos cuáles son esos 4 dilemas a los cuales se enfrenta el estudiante a la hora de resolver estos casos prácticos. Primer dilema es identificar el tema. ¿Por qué establezco como primer dilema este? Porque el elenco de temas que abordamos en Derecho Internacional Público es muy amplio y el estudiante de todos esos temas que debe estudiar para una evaluación en particular, sea sumativa o sea formativa, tiene que saber identificar que en este caso se trata de fronteras Río-Uruguay, jurisdicción, por ejemplo. De todos los elementos que tiene dentro de fronteras, saber que es Río-Uruguay y saber que estamos hablando de jurisdicción. No es nada sencillo la identificación del tema, precisamente porque el programa de la materia es muy vasto y además porque en la realidad internacional se entrecruzan muchos temas. Aquí también puede tener cierta lógica que en el caso se presentan distractores, justamente para que el estudiante también tenga que descartar información que no suma para la respuesta del caso o información que está allí justamente para distraer su respuesta del foco en particular. Recordemos que trabajar con casos prácticos es un desafío intelectual, como dice Gordillo, mucho más amplio que repetir de los libros. Por ende, este tipo de distractor también es importante poder agregarlo e indicarle al estudiante que en los casos prácticos puede haber distractores. Así que, volviendo a la idea de los dilemas, el primer dilema es identificar el tema, es encontrar esa pieza del puzzle que es la que necesitamos para resolver el caso. ¿Cuál es el segundo dilema, entonces? Una vez que se identificó el tema, se tienen que identificar las normas jurídicas aplicables. Si el elenco de temas en Derecho Internacional Público es vasto, el elenco de normas jurídicas aplicables también lo es. Y el entramado, cómo funcionan entre sí unas con otras. Además, recordemos que podemos tener normas de diversa fuente.
también pensemos que el estudiante, si bien maneja esas normas jurídicas y conforme a los reglamentos de mi facultad específicamente, el estudiante tiene a disposición la norma jurídica durante la realización de las evaluaciones sumativas. Si se pone a buscar la norma específica sin haber leído jamás nada de esas disposiciones, de ese derecho positivo, probablemente el tiempo que insuma resolver el caso práctico sea muy superior al tiempo para el cual está pensado. No nos olvidemos que en una evaluación el factor tiempo es fundamental. Junto con la identificación de las normas aplicables, sería importante también tener en cuenta que puede haber diferentes visiones de esas normas desde la doctrina y que el estudiante también debe conocer. Por ejemplo, si estamos hablando de costumbre, podríamos también decir que hay una posición minoritaria en la doctrina que hace referencia a la costumbre y la necesidad de un acuerdo tácito. Es una posición minoritaria, sí, pero existe con más fuerza anteriormente, pero sigue existiendo una parte de la doctrina que establece que se necesita un acuerdo tácito. Bien, también podríamos incluir aquí la identificación de determinada jurisprudencia que pueda coadyuvar a la respuesta de ese caso. ¿Por qué? Porque en esa jurisprudencia ya se aplicaron las normas que yo tengo que aplicar en este momento. Tercer dilema. Entonces, una vez que identifiqué el tema, identifiqué las normas, tengo que poder justificar la respuesta, decir por qué mi respuesta fue esa y no otra, por qué descarté las otras. La doctrina y la jurisprudencia siempre suman en este punto. ¿Cuál es el cuarto dilema entonces? Una vez que justifiqué y dije por qué. Si quiero que la respuesta del caso sea completa, voy a tener que complementar. Complementar con temas de la coyuntura internacional, con temas de actualidad, con jurisprudencia vinculada, con otros temas que pueden estar vinculados, pero no confundamos aquí, vincular con otros temas no quiere decir que el estudiante describa todo y que cuando tiene que hablar de costumbre hable de fuentes de principio a fin, sino poder marcar, por ejemplo, el tema costumbre dentro de las fuentes de derecho internacional que aplica la Corte Internacional de Justicia y poder también complementar con casos de actualidad, si se formó o no se formó una costumbre, si es costumbre regional, qué características tendría, etc. Bien, convengamos que es un dilema, tal vez este es el dilema más complejo luego de identificar el tema, justamente porque la realidad internacional es muy dinámica y muy dinámica y muy específica también. No basta con decir una persona había pedido asilo en la embajada de Ecuador en Londres y nada más. Cuando estamos hablando de Julian Assange, este asilo ya no se encuentra en desarrollo y puedo encontrar muchos otros elementos para poder complementar en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con una simple idea. La realidad internacional nos da ejemplos todos los días y siempre es positivo poder abordarlos para una mejor respuesta en una evaluación. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con esos dilemas? Mi propuesta es seguir el siguiente modelo. Primero, enseñar cómo trabajar con casos prácticos. Esto debería hacerse al menos una semana antes del trabajo per se con casos prácticos. Explicarles a los estudiantes cuáles son los dilemas, justamente. Luego, trabajar con los casos prácticos en sí mismos. Puede haber dos opciones, se les puede entregar los casos prácticos antes, se pueden enfrentar con los casos prácticos en ese momento. Y finalmente, evaluar. Pero no evaluar en el sentido de qué calificación me saqué, aunque también es importante evaluar en ese sentido. Evaluar explicándole al estudiante el porqué de su acierto o el porqué de su error. La virtualidad del primer semestre de 2020
nos llevó a trabajar, en otra asignatura, nos llevó a trabajar con rúbricas de evaluación para otro tipo de actividades, que era análisis de determinadas situaciones vinculadas con la coyuntura del comercio internacional. Creo que trabajar con rúbricas de evaluación para casos prácticos también podría ser una buena idea, y agregaría otra idea, que es la de colocar luego de cada caso práctico o de un grupo de casos prácticos que se le entregue al estudiante, colocar una lista de preguntas más frecuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Mostrarle al estudiante bajo determinadas preguntas. Por ejemplo, se tiene que realizar de manera individual, puedo citar normativa, puedo relacionar con otros temas, que suelen ser dudas que el estudiante habitualmente tiene, bueno, que ya esté en una lista de preguntas más frecuentes. Obviamente que no vamos a abordar todo, pero sí en la virtualidad eso va a ayudar al estudiante a la hora de resolver casos prácticos. Finalmente, creo que es fundamental en este modelo de enseñar, trabajar y evaluar que el docente realice acompañamiento, sobre todo que el acompañamiento esté presente desde la lectura de los casos. Si los casos son creados para la situación en concreto, si son creados ad hoc, bueno, el docente va a ser quien los creó y tiene más posibilidad de acompañamiento, pero ¿qué pasaría si yo tomo un párrafo de un artículo de prensa y lo convierto en un caso práctico y le pido al estudiante que lo comente en relación a determinadas normas de derecho internacional público? Ejemplo, la intención de compra de Groenlandia por parte del presidente Trump, que esto salió en todos los medios de prensa. Bueno, en ese caso que tenemos un género discursivo que tal vez el estudiante todavía no está habituado a usar de manera académica, como es el género artículo de prensa, el acompañamiento del docente es bien importante. ¿Por qué? Porque puede haber incluso hasta terminología que no sea correcta en ese artículo de prensa o que no esté del todo ajustada, y es importante que el docente pueda acompañar y evacuar esas dudas. En tiempos de virtualidad, siempre un foro de consultas para cada una de las tareas, ya sean evaluaciones sumativas o formativas, siempre es muy importante para que el estudiante tenga, como decíamos, ese andamiaje durante su proceso de enseñanza-aprendizaje.